Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Concluyó la cumbre de la OTAN. Donald Trump dio un discurso final conciliador, pero luego de haber despotricado contra varios de sus aliados. El mandatario también celebró que los miembros de la Alianza Atlántica se están acercando hacia la meta presupuestaria del 5% del PIB en defensa. Tenemos reporte. Colapsa el alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán. La República Islámica atacó instalaciones militares estadounidenses en Bahrein y en Kuwait en respuesta a la ofensiva lanzada contra su territorio. Desde Ankara, Donald Trump amenazó con nuevos ataques para este miércoles e Irán dijo que cerrará nuevamente el estrecho de Hormuz si eso ocurre. Marine Le Pen no tiene tiempo que perder. Este miércoles, la líder de la extrema derecha francesa inició campaña de cara a las elecciones presidenciales del 2027 y lo hizo sin usar brazalete electrónico. La justicia francesa respondería a su apelación de la sentencia dictada ayer hasta abril, a días de los comicios. Iniciamos en Ankara, donde concluyó la cumbre de los líderes de la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró el encuentro destacando la unidad de los países miembros y celebrando que la alianza militar se está acercando hacia la meta presupuestaria del 5% de su PIB en defensa, aunque previamente tuvo una actitud confrontativa con sus aliados occidentales y amenazó con una nueva ronda de ataques a Irán esta noche. Asimismo, advirtió que el memorándum firmado con Teherán estaba probablemente acabado. Y para ampliar, conectamos con nuestra corresponsal en Washington, Carolina Valladares. Carolina, muy buena tarde. Háblanos, por favor, sobre la presencia de Donald Trump en la cumbre de la OTAN, que empezó, como decíamos, confrontándose con varios de sus aliados y terminó alabando la unidad y el acercamiento a los objetivos en materia de defensa. Sí, Donald Trump ya está rumbo a Estados Unidos, a la Casa Blanca, y se ha marchado de Ankara sellando la paz. De hecho, hemos visto las dos caras de Donald Trump, la más temperamental esta mañana y luego la cara más amable con sus socios europeos más tarde. Y es que empezó la jornada pues embestiéndola contra sus aliados más cercanos, contra, por ejemplo, el Reino de Dinamarca. Otra vez en el foco puso a Groenlandia y también a España en relación al gasto de España en la OTAN. Empezando por Groenlandia, dijo que debería pertenecer a los Estados Unidos, repite ese evento histórico en esa versión de la historia propia de Donald Trump, que dice que tras la Segunda Guerra Mundial pues Estados Unidos ofreció seguridad a Groenlandia y que por ello pues tendrían que haberla básicamente arrebatarlo. Contestó la primera ministra del Reino de Dinamarca, dijo una vez más que Dinamarca no la tiene a la venta a Groenlandia, y también dijo pues, que si hacía falta iba a hacer uso de la fuerza. Más tarde también Donald Trump insistió una vez más en que España no está invirtiendo lo suficiente en defensa, si bien lo insistió Mark ha llegado ya al 2%. Para Donald Trump eso no era suficiente, amenazó con frenar hasta cero el comercio con España, pero ahí Pedro Sánchez le dijo a Trump básicamente que eso no concierne a los Estados Unidos ni a España, sino que es una cuestión que hay que negociar con Europa. De ahí ya pasamos al tono conciliador, siguiendo la estela de Mark Rutte, quien dijo que había habido unidad, que había habido una única voz en esa reunión a puerta cerrada. Trump insistió que se vivió una situación de amor y de unidad y que era una pena que de hecho los medios de comunicación no hubieran podido estar en esa sesión a puerta cerrada. Insistió Trump que hay un esfuerzo, hay un progreso, que los países ya están invirtiendo más. No mencionó en esta ocasión a España e insistió en que el objetivo es ese 5%. Hay que destacar que ya hay países que de hecho han llegado al 5%. Ahí está Lituania, ahí están también Estonia. Polonia se acerca muchísimo. Estados Unidos, por cierto, ni siquiera se acerca, está en el 3,17% y ahí está España pues en el 2%. Carolina, como decíamos, también Irán ha copado también la agenda de la OTAN. Donald Trump dijo al respecto que el alto el fuego ha terminado y anunció ataques inminentes para este mismo miércoles. Sí. Vemos lo que ha sucedido en las últimas ocasiones. Posiblemente en apenas unas horas podamos ver nuevos ataques cuando empiece la noche en Teherán.
aquí en horas de la tarde en los Estados Unidos. En la pasada jornada vimos que hubo cerca de 80 ataques en el estrecho de Hormuz contra objetivos de la República Islámica. Dice Donald Trump que se atacaron cerca de 25 navíos. El CENTCOM, el Comando Central, dice que también se atacaron más de 40 pequeñas lanchas, cerca de entre 40 y 60 lanchas pequeñas. Lo cierto es que posiblemente volvamos a ver esa situación después de que Estados Unidos dijera que Teherán había atacado a buques comerciales en el estrecho de Hormuz. Y aquí esta es la cuestión, el estrecho de Hormuz, porque para Teherán, y según consta en el memorando de entendimiento, que por cierto Trump dice ahora que posiblemente pues ya sea papel roto, daban la potestad a Teherán a que negociara con Omán pues un posible acuerdo para fijar esa ruta comercial por el estrecho. Para Teherán no es una opción que los buques pasen por la zona omaní de Omán, y se entiende que los buques atacados estaban precisamente atravesando esa zona. Hay que decir aquí, en Estados Unidos hay descontento con ese memorando de entendimiento firmado hace apenas 20 días, y es que el Partido Republicano, algunos de los senadores y congresistas consideran que de hecho se parece muchísimo al acuerdo nuclear iraní ratificado por Barack Obama, que luego del que se retiró Estados Unidos en 2018, posteriormente, y también consideran que el memorando de entendimiento daba bastantes ventajas a Irán, así que ven en esta reacción de Estados Unidos posiblemente usando la fuerza de volver a recuperar la fuerza y capacidad de negociar respecto a Irán. Así que tendremos que esperar en qué consiste esta amenaza que ha lanzado una vez más Estados Unidos y que posiblemente termine en nuevos ataques en el día de hoy. Carolina Valladares, gracias por tu reporte desde Washington, D.C. Y seguimos en Turquía. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvo un cara a cara con Donald Trump, un encuentro en el que el mandatario estadounidense anunció que Washington entregará a Ucrania la licencia para que fabrique por su cuenta sistemas de misiles Patriot. En paralelo a la reunión, la guerra entre Rusia y Ucrania sigue su curso en el terreno, con ataques cruzados cobrando numerosas vidas. Este es el informe de Jesús Yajure. Rusia intensifica ataques contra Kiev mientras Ucrania dice haberle dado vuelta al conflicto, en un freno a los avances en la línea del frente y ataques devastadores a la infraestructura al interior de Rusia. Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, entre risas y un aire aparentemente más ameno a los anteriores, un periodista pregunta cuándo y dónde se reunirían los presidentes de Rusia y Ucrania. Presidente Putin dijo, me encantaría reunirme en Moscú. Y yo le dije, no creo, ya sabes, tengo que ponerme en su lugar. No sé si él iría a Moscú. Quizás sí. ¿Irías tú a Moscú? Es difícil. Hay muchos drones ucranianos en el aire. Sería peligroso. ¿Tú irías? Es difícil ir a Moscú. En una locución televisada, el viceprimer ministro y asesor de Putin anunció la entrada en vigor de una prohibición a las exportaciones de diésel y la compra de combustible como parte de las medidas para hacer frente a la crisis de suministro de combustible y diésel propiciada por ataques ucranianos a las principales refinerías. Zelensky instó a los aliados a fortificar sus defensas aéreas que enfrentan la escasez de interceptores para derribar misiles rusos, y en ese contexto Trump anuncia una concesión clave perseguida durante al menos un año por el presidente ucraniano. Les vamos a dar una licencia para fabricar misiles Patriot. Así él no podrá quejarse de que no les estamos dando lo suficiente. Háganlo ustedes mismos. Aún no les hemos informado a la empresa de eso, pero saldrá bien. Seguro que estarán encantados. Rusia continúa lanzando ataques nocturnos con misiles balísticos e hipersónicos llamados Oreshnik. Las negociaciones siguen estancadas y las demandas territoriales de Moscú inamovibles. Insiste en la anexión de regiones de Donetsk, Luhansk, Gerson y Zaporizhia. En otro orden de ideas, la líder de la extrema derecha francesa no tiene tiempo que perder. Marine Le Pen inició campaña de cara a las elecciones presidenciales del 2027, en las que será la abanderada de Agrupación Nacional, y lo hizo sin usar brazalete electrónico. La razón, la justicia francesa responderá hasta abril del próximo año a la apelación que Le Pen hizo de su sentencia, que fue dictada ayer. Esto significa solo días de que inicien los comicios. Diego Bazzani nos trae los detalles.
Marine Le Pen inicia su campaña a la presidencia tras el veredicto de la justicia francesa, luego de que la lideresa del partido ultraderechista Agrupación Nacional fuera condenada a 1 año de prisión efectiva con pulsera electrónica y 15 meses de inhabilidad efectiva. Este miércoles reiteró su voluntad de ser candidata a la jefatura de Estado para las elecciones de 2027. Pero les recuerdo que el Tribunal de Apelación me ha restituido mi derecho a ser elegida. Por lo tanto, hoy en día puedo presentarme a las elecciones. De su lado, Jordan Bardella, quien aparecía como la alternativa para ser el candidato de Agrupación Nacional si Le Pen era inhabilitada de participar en los comicios, confirmó su apoyo a las aspiraciones de la líder de su formación política. Estoy tremendamente contento de que podamos iniciar la campaña junto a Marine, porque millones de franceses esperan hoy un cambio, esperan un giro radical tras 10 años de Emmanuel Macron, que han causado un daño considerable a nuestro país. Le Pen también anunció que intentará demostrar su inocencia en un tribunal de casación. Esto luego de ser encontrada culpable por segunda vez de haber movido de forma irregular recursos provenientes de la Unión Europea a las cuentas en Francia del partido. Sin embargo, algunos expertos explican que la casación no es una tercera instancia. El asunto ya ha sido examinado 2 veces por 2 tribunales diferentes. El Tribunal de Casación se asegurará de que la última resolución, la del Tribunal de Apelación, se haya dictado de conformidad con las normas jurídicas. Se trata, por tanto, de un control de legalidad. La candidatura de Le Pen de 2027 será su 4º intento de llegar al Elíseo. De Europa nos vamos hacia tormentas, tornados y también deslizamientos mantienen en alerta a China, donde más de una treintena de personas ha perdido la vida por diversos desastres naturales ocurridos desde el norte hasta el sur del territorio, pasando por el centro. Este miércoles, rescatistas buscan a sobrevivientes entre los escombros de las viviendas que resultaron afectadas y por las calles bajan ríos de agua y de lodo. Las personas deben de caminar con el agua hasta la cintura o moverse en lanchas donde cuerpos de seguridad recorren avenidas transportando al que puede. Finalizamos con información de la región latinoamericana porque hoy se cumplen 2 semanas desde que un doble terremoto impactó a Venezuela. Hasta el momento, al menos 3.685 personas han perdido la vida y 16.740 resultaron heridas. Mientras tanto, miles de personas siguen sin hogar porque sus casas quedaron destruidas o dañadas y otras sufren las consecuencias psicológicas de la tragedia que les quitó todo o casi todo. Gabriel Colchen tiene los detalles. Juana Alfonso camina con cautela por su casa. El piso está hundido y las columnas dañadas. Al igual que sus familiares, duerme en carpas en el patio. Ella espera que su casa se tenga arreglo. Bueno, espero que haya pronta respuesta a toda esta situación, no solamente a la mía, a muchas casas afectadas. Pues hay gente que llora mucho porque, claro, es una pérdida total. Tantos años construyendo las casas para que en 39 segundos se vaya, que es muy fuerte. Un equipo de ingenieros e inspectores revisan las casas para evaluar si aún son habitables. Cuando colocamos una G, significa que la casa es habitable, no tiene ningún tipo de problema estructural. Cuando se coloca una Y, significa que la casa es habitable, pero tiene ciertas cosas que pueden generar un riesgo para las personas que están ahí, entonces tiene que ser con precaución. Y la O significa que la casa no es habitable y es un peligro para las personas que se quedan ahí. El 24 de junio, 2 potentes terremotos golpearon el país. El estado de La Guaira, al lado de Caracas, fue el más afectado. El número de muertos se eleva a más de 3.600, con más de 16.700 heridos, mientras que continúan las operaciones de búsqueda de cuerpos. En Punta Tanaguarena, psicólogos voluntarios atienden a la población. Son muchas cosas, efectos postraumáticos, sienten que todavía está temblando alrededor, dificultad para dormir, para descansar, a veces como esta culpa de haber sobrevivido cuando otras personas fallecieron, mucho duelo, un duelo como de múltiple, porque es el duelo de la pérdida de sus casas, duelo de seres queridos, duelo de mascotas. El gobierno venezolano ha sido criticado por la lentitud en la gestión de la crisis. Este miércoles la ONU hizo un llamado para recaudar $296 millones en donaciones para Venezuela. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.